Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sixman, donde hoy regresan al canal los redraft. Ya subí el redraft de 2024, que para quien no lo viese, se lo dejaré por aquí arriba por si no lo habéis visto y queréis ir a verlo después de ver este vídeo. Y nada, lo deciros que os gustó mucho, le disteis mucho apoyo y por ende os traigo hoy el redraft del draft 2023. Bueno, pues como os estaba comentando, hoy regresamos con los redrafts al canal y la verdad que me hace especial ilusión porque, como ya sabéis, el draft me encanta, era un vídeo que traje nuevo el otro día y quería ver un poco cómo fue. Es verdad que en verano estáis todos de vacaciones y tal, ya os lo comenté el otro día, que oye, muchísimas gracias a todos los que estáis en el canal porque estamos en pleno agosto y ya sé que yo antes, porque me pasaba lo mismo cuando yo era consumidor de vídeos, que también en agosto estamos que si de viaje, no sé qué, así que muchas gracias a todos los que estáis viendo los vídeos en el canal y estáis dando apoyo y nada, sobre todo deciros que si os gustan este tipo de vídeos y tal, si le seguís sobre todo dando mucho apoyo al vídeo de hoy, tanto reventando la likes como suscribiéndoos y comentando y tal, si veo que hay mucho apoyo y tal, pues si queréis y también lo ponéis en los comentarios, puedo subir también el redraft de 2022 y tal, si veo que os siguen molando este tipo de vídeos. Entonces, todo esto dicho, vamos a pasar de lleno al redraft. Entonces, vamos a estar ya por aquí, donde como sabéis, tenemos aquí el draft de 2023, donde nuestra protagonista, como todos sabéis, fue Victor Wembanyama. Lo único, como ya sabéis, que ya lo comenté en otro vídeo, pero bueno, para los que no lo vieran o para los que no se acuerdan, comentarlo muy rápido. Recordad que un redraft, desde mi perspectiva, es muy importante aclarar que se hace pensando en lo que yo creo que escogerían los equipos. Basándonos, teniendo en cuenta que han pasado 2 años, ahora podemos ver cómo han querido construir estos equipos o estas franquicias sus equipos, qué tipo de perfil y qué tipo de jugador están buscando, tanto en los drafts como en traspasos, qué destino y el caso, qué tipo de perfil están buscando estos equipos, y creo que eso es un matiz muy importante en el que basarnos a la hora de hacer un redraft, ya que jugamos con esa ventaja de decir, vale, estos son los jugadores que han tratado de buscar en el futuro, pues este tipo de jugador podrían también haberlo buscado en este draft, teniendo en cuenta que les hubiese llegado a caer o hubiesen tenido la posibilidad de cogerle, sabiendo ya lo que han demostrado estos jugadores durante estos 2 primeros años en la NBA. Y como todos sabemos, Victor o Wemby iría número 1, tampoco hay ningún tipo de duda, talento generacional, todos sabemos que va a ir 1 y evidentemente repetiría. En segundo lugar tenemos a mis queridísimos Charlotte Hornets. Y aquí hay algunos que lo podéis tener un poco más claro, pero para mí sí que se abre una primera duda en este redraft. Y al final hay que tener en cuenta que hay muy buenos jugadores, pero yo creo que claramente podemos diferenciar entre Brandon Miller y Amen Thompson para este puesto número 2. Para mí el mejor jugador es Amen Thompson y es con el que creo que se irían los Charlotte Hornets, pero es verdad que Brandon Miller es una auténtica bestia, es un jugador que va a acabar siendo uno de los mejores 20-25 mejores jugadores de la NBA, un grandísimo tirador, un jugador que tenga un juego two-way, que es muy alto y que tiene una grandísima envergadura y que es un grandísimo jugador pero que ha sufrido un poco de lesiones, pero creo que aún así Charlotte iría con Amen Thompson porque le daría a este jugador perfecto para tener al lado de LaMelo, un playmaker, un defensor de perímetro. Bueno, todos conocemos a Amen, es una auténtica bestia y sí que creo que encajaría más en este puesto número 2 dentro del redraft, pero lo que os digo, no descarto que Charlotte, si tuviese la oportunidad, a lo mejor volvería a escoger a Brandon Miller porque le gusta la apuesta y le gusta el encaje que puede tener dentro del equipo, pero vamos, que yo creo que irían con Amen Thompson. Aunque aquí sí que creo que está un poco claro que en tercer lugar los Portland Trail Blazers, al no caerles a Amen Thompson, aquí no irían con Scoot Henderson, el que en su momento pudo parecer que era el segundo mejor jugador de este draft, que ya veréis dónde le he puesto, pero aquí sí que creo que los Portland Trail Blazers se marcharían con Brandon Miller, un jugador que tendría además muchísimo sentido en ese equipo porque es un equipo que en este momento sí iba a traspasar a Damian Lillard, pero tenía ya Shedon Sharpe, tenían Anthony Simons, que ya vimos que tuvieron sus momentos de dudas cuando tenían a Anthony, Shedon Sharpe y Scoot Henderson, porque tenían un poco de, demasiada ocupación en esa zona del backcourt. Entonces Brandon Miller les daría ese 3 perfecto, porque recordad que en este momento los Blazers no habían traspasado todavía por Deni Avdija. Entonces lo que os digo, creo que Brandon podría ir segundo, pero creo que lo más lógico es que Amen fuera segundo a Charlotte y por ende Brandon fuera tercero a los Blazers, que sería una auténtica locura para Portland, porque la mejoría que tendría la franquicia si su 2 y su 3 fuesen Shedon Sharpe y Brandon Miller sería considerable, que de haber escogido a Scoot Henderson, que es un jugador todavía al que yo tengo esperanzas, pero que es peor jugador que Brandon Miller, o que por lo menos se proyecta a ser peor jugador. Aquí, en cuarto lugar,
aparecen los Houston Rockets. Y en los Houston Rockets podemos tener en cuenta varios jugadores, ¿vale? Yo he tenido en cuenta a Scoot Henderson, al cual no he cogido, pero bueno, en ese momento recordad que esta era la plantilla de los Rockets, que es importante que la recordéis, ¿vale? Al final tenían muy poco juego de base y no tenían prácticamente talento joven de calidad. Habían drafteado a Alperen Sengun y Jalen Green en los drafts recientes, pero no tenían ningún tipo de jugador muy interesante, sobre todo en la zona del backcourt. Sí que es verdad que también tienen a Jabari Smith y a Tari Eason, pero lo que os digo, en el backcourt, sobre todo en esa posición de base, no tienen jugadores tan interesantes. Sin embargo, no me decanté por ir por Scoot porque creo que no es el tipo de perfil que buscarían los Houston Rockets, y tampoco un jugador a lo mejor como Cason Wallace o Grady Dick, que ya sabéis que me parece un talentazo, pero no creo que es el rumbo que quisieran tomar los Rockets, porque creo que los Rockets, si tuviesen la oportunidad, volverían a ir con el gemelo Asor. Es verdad que no conseguirían a Men, pero al final, ya sabéis que yo soy un gran defensor de Asor. Yo creo que está muy infravalorado porque ha sufrido de muchas lesiones, pero yo creo que no está tan lejos de su hermano como la gente lo pone. Sí que es verdad que su hermano este año ha recibido mucho media attention, ha subido como un poco su marketing y también su cartel como jugador, pero creo que Asor va a sorprender esta temporada. Creo que es un grandísimo jugador y creo que los Rockets buscarían el mismo perfil, porque al final es verdad que Amen a lo mejor es mejor playmaker y mejor ball handler, pero yo creo que Asor va a ser mejor tirador y mejor defensor, teniendo en cuenta que los dos son élites en cuanto a atletas, élites defensores, élites cortadores, pero lo que os digo, creo que tienen matices distintos. A lo mejor Amen es un poco mejor, pero creo que no está tan lejos su gemelo como se cree, y yo creo que los Rockets volverían a ir con ellos porque les ha encantado este perfil y creo que tendría mucho sentido para su equipo. Luego, en quinto lugar, ¿vale? Aquí tenemos a los Detroit Pistons, y para los Detroit Pistons me planteé varios jugadores. Seriamente me planteé a Cason Wallace porque creo que es un jugador que tendría muchísimo sentido en Detroit, o un hipotético a lo mejor Derek Lively, pero creo que sin ningún tipo de duda, la verdad, tampoco lo dudé tanto en el fondo, los Detroit Pistons irían con Bilal Coulibaly. Bilal Coulibaly es un fantástico jugador, un jugador total en ambos lados de la cancha, que creo que este año va a tener una mejora ofensiva bestial. De verdad lo pienso porque ya lo he repetido varias veces, que creo que tuvo una gran mejora el año pasado, mucho más cómodo con balón, mucho más... Sus decisiones eran mucho más inteligentes dentro del campo, y creo que es un equipo como Detroit lo valoraría porque seguiría necesitando un jugador de este perfil. Y es que incluso me atrevería a deciros que hasta el propio Bilal tendría más sentido dentro de lo que es el equipo de Detroit que Asar, porque es verdad que Asar puede tener un techo mayor, pero Bilal daría un poco más espacio de campo y defensivamente también sigue siendo una bestia. Entonces creo que Bilal y Asor como prospectos están ahí. La verdad que estoy muy contento como me ha quedado el top 5 este redraft otra vez. Creo que tiene mucho sentido. Estos podrían inclusive ser intercambiables. De verdad es que Bilal a mí me parece, y que Asor, que están en este top 5 del draft, pero creo que al final acabarían yendo así. Me parecen que serían dos picks increíbles tanto para los Rockets como para los Pistons, además de ir Victor, Amen y Brandon. Luego en sexto lugar tendríamos a los Orlando Magic. Y para los Orlando Magic hay que tener en cuenta que aquí ya tenían un poco a su core principal de Paolo Banchero, Franz Wagner y Jalen Sachs. Sin embargo, les sigue faltando juego de guard y les falta tiro. Pero hay que recordar que en este draft Orlando tiene el pick 6 y el pick 11. Como veis aquí, pues si no os acordáis, donde originalmente escogieron con el pick 6 a Anthony Black y con el pick 11 a Jet Howard. Pues bueno, en este caso yo con el pick número 6 les he dado nada más ni nada menos que a Cason Wallace. Creo que es un jugador muy infravalorado, que sufre un poquito el hecho de no tener tantos minutos en el banquillo de los Thunder, pero creo que de verdad es un fantástico jugador, lo ha demostrado por activa y pasiva, es un tío ganador. Es un jugador que cualquier equipo de la NBA querría tener, y al final Orlando, que es un equipo que apuesta tanto por este tipo de perfiles, creo que no desaprovecharía la oportunidad de Cason Wallace y trataría de buscar en el pick 11 un tirador, que ya veremos si les cae o no, pero bueno, creo que sería una apuesta segura. Cason me parece uno de los 7-8 mejores jugadores de este draft, y creo que un equipo como Orlando no desaprovecharía la oportunidad de coger a un jugador como Cason Wallace. A continuación tenemos a los Washington Wizards, y aquí no voy a remolonear mucho la perdiz. Para mí aquí los Wizards irían a por Scoot Henderson. Es verdad que los Wizards para mí podrían ir a por otro tipo de perfil como Grady Dick, que ya sabéis que a mí me parece uno de los mejores jugadores de este draft y que creo que es el gran infravalorado de toda esta camada de 2023. Pero creo que los Wizards tratarían de ir a por Scoot Henderson porque al final los Wizards, como veis aquí abajo, no tenían prácticamente talento en ese momento. Simplemente el mejor jugador que tenían podía ser Deni Avdija.
Y creo que Scoot es un poco ese talento diferencial que podrían tratar de buscar, que es verdad que le ha costado un poquito de estos 2 años en Portland, pero creo que si Washington se diese un redraft de nuevo y tuviese la oportunidad de volver para atrás, creo que apostaría por él. Y viendo cómo se va desarrollando Scoot, es verdad que ha tenido problemas, pero creo que los Wizards le darían una oportunidad tremenda, le darían el protagonismo por completo. Y creo que acabarían apostando por el talento de Scoot, porque es verdad que Scoot no ha tenido unos 2 primeros años tremendos, ni mucho menos, pero sigue demostrando que puede llegar a tener un techo muy interesante dentro de la liga, y creo que los Wizards es el típico equipo que tiene que apostar por esos jugadores, sobre todo en ese momento, que no tenía ninguno de estos jugadores jóvenes interesantes que tiene hoy en día, que eso es algo que hay que tener en cuenta en los redrafts, que es que hay que pensar cómo es el equipo en ese momento, no cómo es el equipo en la actualidad, porque si hubiesen escogido a Scoot en ese momento, el equipo que han formado ahora no lo hubiesen construido de la manera que lo han construido, si hubiesen tenido a Scoot y les hubiese salido mejor de lo que ha salido en Portland. Luego, en este pick 8, ¿vale? No he tenido ningún tipo de duda, la verdad aquí el pick lo he tenido muy claro. Es verdad que Jarace Walker es que me parece un jugadorazo y Grady Dick también, simplemente que Jarace no se lo he puesto porque pienso que como no ha tenido tanto protagonismo, no sé si volverían a repetir con él, más que nada porque se ha demostrado por activa y por pasiva que hay una posición que los Pacers tenían que mejorar más. Y sí, me habría encantado darles a Grady porque es que creo que tendría muchísimo sentido en ese equipo, pero creo que el pick claro para los Pacers es Dereck Lively, pivot que escogió originalmente los Dallas Mavericks en el puesto número 12, que es un fantástico jugador, bestia a los rebotes, un gran jugador en el juego del pick and roll que tendría muchísimo sentido. Además es un jugador que a campo abierto es muy bueno porque tiene también una gran capacidad atlética y creo que tendría mucho sentido al lado de Haliburton. Habría tenido un buen primer año y unos 2 buenos primeros años siendo el suplente de Miles Turner, y este año que Miles Turner se ha ido ya del equipo, pues podría haber acogido ya esa posición de pívot titular del equipo en su tercer año, que vamos, ya hemos visto que Dereck Lively en primer año ya era el pívot titular en un equipo que trató de ganar las finales de la NBA, entonces vamos, que sería una apuesta increíble para los Pacers y sería uno de los mejores picks de este draft sin ningún tipo de duda. Luego en el pick 9, ¿vale? Este sé que va a ser un poquito controversial, pero al final tenéis que pensar que los Utah Jazz han demostrado con picks ya en años consecutivos como Cody Williams, Ace Bailey, Walter Clayton Jr., Bryce Sabo, están buscando talento diferencial ofensivo, jugadores que puedan llegar a ser bestias en el lado ofensivo y que les puedan dar un all-star. Y sí, os puede gustar más, os puede gustar menos. Me planteé a G.G. Jackson, de verdad me lo planteé porque creo que es un jugador que podrían buscar de ese perfil. Me habría encantado de nuevo darles a Grady Dick, inclusive darles a Keyonte George, que luego cogieron con el pick 16, pero creo que se acabarían yendo con Cam Whitmore, que es verdad que sé que os puede parecer que se va un poco alto porque sí, un tío caído por 2 segundas rondas demuestra que los equipos no tienen del todo el interés en apostar por él, porque bueno, ha demostrado por activa y por pasiva que no debe ser un grandísimo jugador de vestuario y que bueno, debe tener algún que otro problema personal de lidiar con ciertas cuestiones, pero creo que los Jazz, estando en esta posición, teniendo en cuenta todo lo que hay sobre el tablero, que ya no es tanto ese jugador con mucho potencial, para mí sí, o sea, Grady Dick lo tiene, Jarace Walker lo tiene, pero creo que no lo verían tanto ellos como Cam Whitmore, y de verdad creo que irían con Cam Whitmore, un poco la apuesta como que han hecho con Ace Bailey y la apuesta que a lo mejor hicieron con Bryce Sabo, ese ala de superanotación que les pueda dar ese posible all-star que tanto está buscando Utah con un rookie. Entonces aquí venimos con uno de los picks que más me ha gustado en este draft, y es que con el pick 10, ¿vale? Hay que bajar hasta, no sé qué era el prospecto, como 52 del draft, porque los Oklahoma City Thunder con el pick número 10 se irían, para mí, con Toumani Camara. Me ha ido más alto porque creo que no tenía tanto sentido para los equipos que había arriba, pero sí que pienso que Toumani es un jugador top 12, top 13 de este draft, y al final creo que los Thunder preferirían cogerle con el 10, pero asegurarse una bestia defensiva, un jugador que también puede espaciar el campo, que también puede poner un poco la pelota en el suelo y que además ayuda bastante bien en los rebotes. Entonces nada, lo que os digo, un muy buen jugador de ala que tendría todo el sentido del mundo para los Thunder y para lo que han estado construyendo. Este es uno de los picks que más me ha gustado y que más sentido le he visto en todo el redraft. Y vamos, lo que os digo, este es el top 10 de momento. Estoy muy contento como ha salido, ya me diréis qué opináis del top 10, pero vamos, lo que os digo, yo estoy muy contento de cómo me he ido desenvolviendo a la hora de hacer el redraft, porque me parece que dentro de lo que cabe os pueden gustar algunos picks más o menos, pero creo que todos más o menos tienen su lógica detrás y tienen su sentido. A continuación pasamos a los Orlando Magic de nuevo, que aquí sí que sí, no lo dejo caer más. Grady Dick con el pick 11, ya os lo digo, para mí tiene el potencial de acabar siendo uno de los 5 mejores jugadores de este draft. Y de verdad lo pienso, tiene el talento, tiene la habilidad,
tiene la soltura, tiene la clase, o sea, es muy bueno este tío, de verdad que es muy muy bueno. Si no lo habéis visto bien, os recomiendo que este año veáis más a los Toronto Raptors, que, hombre, dentro de lo que cabe, creo que no van a ser muy entretenidos de ver en ataque porque va a haber demasiadas personas que van a querer la pelota en las manos, pero simplemente para ver a Grady Dick un ratito os lo recomiendo porque de verdad que es muy muy bueno. Y vamos, aquí Orlando sería uno de los mejores drafts de este draft, que sería, vamos, Cason Wallace en el 6 y Grady Dick en el 11, sería perfecto para ellos y dos jugadores esos que se llevarían a la buchaca, además de dos jugadores de backcourt que les vendría muy bien, uno de un perfil más defensivo que también puede tener un poquito más la pelota y un poco más perro, por así decirlo, y luego Grady Dick, un tirador que también ha demostrado que puede poner muy bien la pelota en el suelo y crearse tiros tras bote, lo cual es perfecto para Orlando. Ahora venimos con Dallas, y creo que aquí Dallas, ¿vale? Yo os confieso una cosa, a mí Dereck Lively cuando lo cogimos en su momento me encantó y luego me ha alegrado mucho que funcionara, pero Dereck Lively era mi segundo jugador favorito en el draft, porque mi jugador favorito para Dallas en el draft era Taylor Hendricks. Y yo sigo pensando que Taylor Hendricks es un jugador que tiene un potencial enorme dentro de la liga y que va a ser una bestia, y de verdad que este tío es increíble. Pero, teniendo en cuenta lo que han demostrado uno y otro, creo que Dallas iría con el pick 12 con Jarace Walker, porque es un 4 también muy fuerte, que tiene más talento ofensivo, no tanto yo creo que talento defensivo como puede demostrar o acabar demostrando Taylor Hendricks, porque además Taylor Hendricks es que es muy muy atlético, aunque Jarace Walker también lo es, pero Jarace también tira mejor de 3, creo que sería ese molde perfecto de jugador para poner al lado de Luka en el 4, que en este momento hay que recordar que no teníamos a PJ Washington ni ningún jugador de ese estilo, entonces Jarace Walker habría venido como anillo al dedo. En el pick 13, aquí sí que este pick, sé que a algunos de vosotros os puede parecer un poco raro, pero tened en cuenta que en este momento la plantilla de los Raptors no se parece nada a la actual. Todavía estaba OG, estaba Gary Trent, estaba Fred VanVleet, pero bueno, teniendo en cuenta un poco que luego todos estos jugadores los acabaron moviendo, creo que Toronto ha demostrado que lo que quiere son jugadores de ala de gran tamaño, pero que también tengan mucho talento ofensivo y que sean jugadores con mucho potencial. Y creo que hay uno que salta por encima del resto y es G. Jackson, que es verdad que no ha tenido una segunda temporada con nada de protagonismo, pero creo que lo que ha demostrado sería de sobra para los Raptors. Además, tened en cuenta que también está Masai Ujiri en este equipo en ese momento todavía, entonces creo que Toronto es el típico equipo que haría la apuesta por Gigi Jackson en el pick 13, que si le saldría bien, Gigi puede acabar siendo uno de los 10 mejores jugadores de este draft, y si no, estoy seguro que por lo menos va a seguir siendo un gran anotador dentro de la liga y un muy buen tirador, que creo que es algo que a Toronto, aún así, le beneficiaría muchísimo. Entonces creo que Toronto iría con G. Jackson en el número 13. Aquí en el 14, ¿vale? Para los Pels me planteé varios jugadores, entre ellos Taylor Hendricks, Anthony Blacks y Keyonte George, estos tres que están arriba, que todavía no han sido drafteados. Inclusive me planteé repetir con Jordan Hawkins, porque creo que es un jugador que en los Pelicans ha gustado mucho y que no les importaría volver a apostar por él, pero creo que si tuviesen la oportunidad irían a por Brandon Podziemski. Es verdad que a algunos os puede parecer que ha caído un poquito en el draft o que está un poquito más alto, pero bueno, para mí es un poco el rango donde tiene que estar Podziemski, entre el 12 o el 11 y el 16, 17, para mí es como su rango en este redraft. Y creo que es un jugador que tiene mucho sentido en los Pelicans, es un jugador como muy Pelicans, no sé si os lo parece, pero es un tío típico que tiene un high motor, que tiene mucho motor, que está todo el partido aportando sus cosas, tira bien, pasa bien, rebotea, anota, corta bien a canasta. No es a lo mejor excelso en nada, que es a veces lo que a mí no me termina de convencer del todo de Podziemski, pero es un gran jugador con un muy buen feeling del juego y que creo que va a tener una buena tercera temporada y que va a ser como su temporada ya de establecerse a un gran nivel dentro de la liga. Y creo que es un jugador que en su momento, además, donde sí tenían a Dyson Daniels, pero les faltaba todavía talento en el backcourt, creo que Podziemski además sería un jugador que hubiese encajado muy bien con los Pelicans. Y luego con el pick número 15, sí que aquí no he tenido muchas dudas. Es verdad que ha tenido las lesiones y este año hay que ver cómo va a jugar, pero vamos, para mí es verdad que estoy a punto de coger a Anthony Black porque creo que sería un poco ese perfil Dyson Daniels que ponen al lado de Trae Young, pero sí que creo que aquí los Hawks se irían con Taylor Hendricks porque es ese perfil que tanto están demostrando que quieren buscar y poner al lado de Trae Young, pero al final 4 súper atlético, que puede robar balones, que puede volar y poner tapones, que tira bien de 3 en catch and shoot y que además puede jugar bien los pick and rolls, aunque todavía tiene que mejorarlos. Y nada, a mí me encanta, o sea, os lo dije, era mi prospecto favorito en su momento del draft y yo sigo teniendo muchas esperanzas para él y creo que sería perfecto para los Hawks en este pick 15, que estoy seguro que si hace un gran año, creo que
no caería. Si hiciese un redraft, por ejemplo, de este draft el año que viene, estoy seguro que si hace un buen año no caería hasta el pick 15. O sea, yo creo que como mucho caería hasta el pick 12 de Dallas, porque creo que también Jarius Walker este año va a tener más protagonismo y volvería a subir en un redraft. Luego en el pick 16 sí que creo que los Jazz volverían a ir con Keyonte George, la verdad. Creo que es un jugador que sí que está pudiendo alcanzar un poco un techo de típico anotador microondas que tiene mucho talento ofensivo, pero que a veces puede sufrir un poco de eficiencia. Aunque ya sabéis que yo siempre le he defendido mucho porque a mi gusto en Utah le fuerzan a veces demasiado y le ponen pocos facilitadores. Y el año pasado pudimos ver que cuando estaba Isaiah Collier, a él le liberaba muchísimo de esas tareas de base puro y le daba muchísima más libertad dentro del campo. Y creo que aún así Utah volvería a apostar por él porque sí, que Keyonte a lo mejor no es un All-Star, pero sigue siendo un fantástico jugador de la NBA y que es un tío que promedia 15 puntos por partido dentro de la liga y que es fantástico. Entonces yo creo que Utah volvería a apostar por Keyonte George, aun teniendo jugadores muy interesantes. Y Anthony Black sí que creo que aquí iría en el pick 17. Es verdad que ha caído mucho en este de redraft y me ha dado un poco de rabia, pero es complicado porque como estáis viendo ya a partir de como el pick 12-13 hay jugadores de un talento muy alto pero muy similar, y al final creo que depende un poco más del fit, de lo que los equipos pueden buscar o han demostrado que les puede interesar. Y creo que Anthony Black sí que sería un jugador muy interesante para los Lakers, porque hay que recordar que en este momento los Lakers no tenían ni a Luka ni nada del estilo, pero seguían teniendo a Anthony Davis, seguían teniendo a LeBron, tenían a Austin Reeves y tenían a D'Angelo Russell. Y un jugador defensivo de perímetro que tanto necesitaban en ese momento los Lakers, que también podía actuar como base, pero que también podía actuar sin balón, que sí, que el tiro no es el mejor del mundo y que a veces en ataque puede tener bastantes problemas, aunque a mí me gusta mucho Anthony Black y creo mucho en él, sí que pienso que a veces en ataque le cuesta, y eso yo creo que es lo que le ha penalizado un poco en este redraft, pero aún así creo que los Lakers estarían muy contentos de hacerse con sus servicios, y me habría encantado darles un pivote a los Lakers, pero es que la única opción era Trey Jackson Davis, y vamos, yo, si tengo la oportunidad de coger a Anthony Black, le cojo 100% antes de Trey Jackson Davis, aunque a lo mejor lo que necesites más sea un jugador interior. Aunque sí que con el pick 18 voy a hacer un pick que a lo mejor a alguno de vosotros os sorprende un poco, pero a mí me parece un picazo. Creo que además es el típico pick Miami Heat, rollo Kalel Ware, que es Bryson Sabo, un súper anotador de ala que no hace otra cosa en general más que anotar, pero en este momento, si lo recordáis, Miami era un equipo que estaba tratando de competir, venía de hacer unas finales, y Bryson Sabo es un jugadorazo, es un jugador súper anotador que le vendría súper bien del banquillo a estos Miami Heat, que les costó un poquito porque al final no tenían ese tipo de perfil, y estoy seguro que si Bryson Sabo en su primer año de rookie en un equipo como Miami, con Spoelstra como entrenador, y le hubiesen dado unas directrices claras y le hubiesen exigido mucho como le han exigido a Kalel Ware, tanto en lo deportivo como en lo personal, creo que hubiese sido un jugador que hubiese estado peleando por equipos All Rookie y que hubiese demostrado muchísimo en su primera temporada, y creo que hubiese tenido muchísimo sentido para Miami, así que estoy seguro que lo hubiesen cogido. Aunque sí que con el pick 19 no va a caer mal. O sea, me da mucha rabia que Jordan Hawkins caiga tanto, porque es que a mí me encanta Jordan Hawkins, de verdad, que es que me parece un jugadorazo, un tío con un carácter de la hostia y que es un guerrero dentro del campo, y creo que es un perfil perfecto para los Warriors. Un super tirador, un tío que lo da todo en todas las jugadas, que pelea todo, que sí, que no es el jugador con más talento defensivo ni mucho menos, pero que se esfuerza y que luego es un tirador de los de toda la vida, de que si la tiene, se la tira. Y sí, a veces tiene problemas de porcentajes, pero porque has tenido que jugar equipos de los Pelicans muy desestructurados. Y yo os digo, prepararos para este año, porque creo que Jordan Hawkins, con un rol a lo mejor no tan importante, pero que va a rondar los 17-18 minutos por partido, creo que va a tener una muy buena tercera temporada. Y lo que os digo, creo que los Warriors se irán a por él, porque es un jugador que tiene muchísimo sentido para ellos. Y aquí unos Houston Rockets, que es verdad que podían necesitar talento en el backcourt, pero que creo que no tenían nada muy interesante que coger aquí en este momento del draft. Y recordad que ya han cogido a Sarr. Creo que aquí lo que podrían buscar es profundidad en la zona interior, y me pensé si darles a Noah Clowney, pero al final me he decantado por Trey Jackson Davis, que creo que es un jugador que, siendo el suplente de Sengun, dándoles unos 12-13 minutos por partido, creo que sería súper útil para ellos. Un jugador ya veterano que demostró cosas muy interesantes en los Warriors y que es verdad que ha ido perdiendo protagonismo poco a poco en la franquicia de San Francisco, pero creo que para los Rockets tendría muchísimo sentido en este pick número 20. A continuación ya llegamos, bueno, ya estáis viendo, bueno, si queréis os voy enseñando un poco lo que llevamos, y es que, lo que os digo, estoy muy contento como me ha ido saliendo el draft, porque es que de verdad creo que los picks que tienen mucho sentido y que está
todo con bastante lógica detrás y que cuadra bastante, pero que como veis ya, sobre todo desde que hemos llegado un poco más aquí a Sensao, ya hay jugadores de nivel bastante similar, como vais a empezar a ver, y creo que ya es un poco por estilo de jugadores que les gusta draftear a estos equipos, perfil de lo que podían necesitar y en general jugadores que tienen sentido para ellos. Y creo que un equipo como los Nets, que también ha demostrado que le gusta draftear jugadores un poco más veteranos pero con talento, creo que un jugador que tendría muchísimo sentido para ellos sería nada más y nada menos que Jaime Jaquez Jr. Creo que es un jugador que tiene mucho sentido para Brooklyn, que le faltaban alas, jugadores que pudiesen producir bien en esa posición, y al final tampoco teniendo súper talentos jóvenes que pueden salirte bien o si no te pueden salir un pass tremendo, pero creo que Jaime Jaquez en el 21 para ellos tendría muchísimo sentido y creo que sería una apuesta con mucho sentido para ellos, la verdad. Luego, en el pick 22, aquí sí que es verdad que pensé darles a Noah Clowney de nuevo, porque creo que es un jugador que ha gustado mucho allí en Brooklyn y que les gustaría volver a apostar por él. Pero sinceramente me he acabado yendo por un jugador que os puede sorprender un poco a algunos, que no sé por qué no está en la posición de escolta, porque es escolta, pero es este señorito de aquí, Julian Strawther. Creo que es un tío que en los Brooklyn Nets, si le hubiesen dado el protagonismo que le tendrían que haber dado, yo creo que en Denver, obviamente en Denver hay muchísimo talento y es más complicado que se lo dieran, pero creo que si le hubieran dado más minutos, más tiros y le hubiesen permitido desarrollarse más, creo que Julian Strawther en los Nets hubiese sido un jugador muy interesante, y sé que este pick a algunos os ha podido sorprender un poco, pero de verdad creo que es que tendría mucho sentido. Creo que es un jugador muy muy talentoso y me encantaría que tuviese un muy buen año con los Nuggets este año, pero lo veo un poco complicado por la cantidad de jugadores de talento que han fichado para esa segunda unidad. Pero creo que aquí los Nets acabarían yendo con él, porque creo que es que además es un jugador que los Nets les vendría como anillo al dedo para estas dos últimas temporadas, que les han faltado jugadores con desparpajo y con anotación desde el banquillo, porque sí, tiene a Cam Thomas, pero Cam Thomas es titular y además Cam Thomas lleva 2 años jugando relativamente poco, entonces creo que es un jugador que tendría muchísimo sentido para ellos. Aunque aquí sí que con el pick 23, teniendo en cuenta que hemos ido con Brandon Miller, me habría encantado darles un jugador para ese backcourt y me pensé a Marcus Sasser, pero no lo vi del todo, no lo vi del todo claro, y al final sí, están Nick Smith Jr., Kobe Bufkin, Jet Howard, pero al final estos jugadores no han demostrado nada del todo como para ser drafteados por encima de jugadores como pueden ser Noah Clowney, Andre Jackson, Marcus Sasser, Ben Shepherd, Jalen Wilson. Entonces yo creo que el jugador que más sentido tendría para ellos es Noah Clowney, porque recordad que no tenían jugadores de talento, no lo estáis viendo aquí, pero vamos, aquí tenían profundidad nula, o sea, tenían Yusuf Nurkic, TJ Leaf, pero vamos, que no tenían talento en esa posición de 4 y 5, y creo que Noah Clowney, un jugador que además ha demostrado que puede acabar espaciando el campo a bastante buen nivel dentro de la NBA, creo que es un jugador que tendría mucho sentido, y ya tendrías un hipotético Shadon Sharp de 2, Brandon Miller de 3 y Noah Clowney de 4, que creo que podría ser bastante prometedor para un futuro de los Portland Trail Blazers. Luego, en este pick número 24, regresaría a Dallas de nuevo, y aquí sí que me marcho con un jugador que sí que os puede sorprender un poco, pero al final, recordad que Dallas lo que ha demostrado es que en este momento donde todavía teníamos a Luka Doncic, quería buscar defense y al final ya cogía a Jarius Walker y tampoco hay jugadores de talento para poner esa posición interior. Pero bueno, ya hemos reforzado un poco el 4 y es verdad que me gustaría a lo mejor buscar un 3 más puro, pero tampoco veo un 3 que merezca la pena para Dallas, y entonces por eso les he acabado dando a un jugador que a mí me gusta mucho, que creo que tiene todavía muchas cosas que demostrar en la liga y creo que sería un jugador muy interesante de banquillo para nosotros, y sería Andre Jackson Jr., un jugador que ha demostrado en los Milwaukee Bucks que puede ser un buen defensor de perímetro, un tío que se desarrolla más o menos lanzamiento 3, va a tener trabajo en la NBA, y creo que en Dallas lo hubiesen drafteado, el primer año de su carrera hubiese tenido un rol más residual, pero bueno, creo que el año pasado, si Lucas hubiese quedado, ya hubiese tenido un rol un poquito más importante, y oye, esta tercera temporada, si Luka hubiese seguido, hubiese tenido ya inclusive un rol muy importante desde el banquillo, siendo un buen defensor de perímetro que Dallas pudiese lanzar para ayudar a Luka, para ayudar a Kyrie, y creo que, lo que os digo, un tío que pelea mucho, que roba bien, que lee bien las líneas de pase, que lo da todo en defensa, que a veces en ataque le puede costar un poquito, pero que aún así me parece un jugador interesante y por el que Dallas haría una apuesta 100%. Además de que a Dallas siempre le gusta un poco este tipo de jugadores que defienden bien, pero que más o menos también se pueden proyectar como buenos tiradores, pero que también son tíos atléticos como Andre Jackson Jr., entonces lo que os digo, creo que es un jugador que tiene bastante sentido. Y luego aquí, en este pick número 25, me he acabado marchando con un jugador que cogieron los Detroit Pistons en este mismo draft, que es Marcus Sasser. Que es que creo que al final los Pistons
ya en este draft les he dado con el pick 5 a Bilal Coulibaly y por eso sigo pensando que un jugador como Marcus Sasser, que ha encajado muy bien en la franquicia, que tiene mucho sentido para ellos, tanto para ser el base suplente de Kit Cunningham como para poder jugar con el propio Kit Cunningham, que es un gran tirador, que es algo que también necesita Detroit, creo que tiene mucho sentido para ellos y de verdad es que creo que volverían a apostar por él, porque es que además yo sé a ciencia cierta que ha encajado muy bien con la franquicia porque siempre leo cosas muy positivas de él por parte de sus compañeros y de sus entrenadores y tal. A mí es que además es un jugador que me gusta mucho y que yo siempre os digo que a mi gusto está un pelín infravalorado porque me parece que es un muy muy buen base suplente dentro de la NBA. Y aquí con el pick 26 es un jugador que ha caído un poco, ¿vale? Para mí, porque creo que podría haber ido un poquito más alto y me lo planteé seriamente para los Detroit Pistons, porque creo que al final los Indiana Pacers volverían a ir con su pick original, que fue Ben Sheppard. Un jugador que es un buen tirador, que es un buen jugador de equipo, que hace esas cosas que a veces no ves y que luego miras el marcador y dices, Ben Sheppard, ¿qué aporta en el campo? Bueno, a veces numéricamente no es el más potente dentro del equipo, pero pasa bien, no pierde balones, defiende bien a su nivel, aunque a veces le puede costar un poco. No es el jugador más atlético, pero también tira bien de 3. Y creo que Indiana es un jugador que también ha gustado mucho en la franquicia, que en este pick 26, antes que coger a todos los jugadores que hay por ahí, preferían volver a repetir con él y no hacer apuestas. Aún aquí con el pick 27, sé que este pick os puede parecer un poco controversial, pero recordad que hemos cogido a Men Thompson, entonces aquí 100% quería darles un jugador de frontcourt a los Charlotte Hornets, porque sí, en su momento aquí teníamos a Nick Richards, Mark Williams, PJ Washington, Miles Bridges, pero se seguía demostrando que Charlotte era un equipo que le faltaban jugadores atléticos y defensivos en esa posición. Entonces, sí, sé que es un jugador que no ha demostrado tanto porque no ha tenido tantos minutos, pero creo que para quien haya visto a Dallas jugar, cuando este tío ha tenido minutos, sabe, yo creo que a ciencia cierta, que Olivier Maxence Prosper o Omax es un jugadorazo. O sea, Omax es un jugadorazo y este año no creo que vaya a tener minutos de nuevo, pero mira, si no va a tener minutos, a mí soy el primero que ya le gustaría que le traspasáramos, porque es que de verdad que este tío es muy bueno, va a tener un futuro muy prometedor dentro de la NBA, y creo que un equipo como Charlotte, viendo lo que ha demostrado, que sí, que no ha demostrado mucho porque no ha tenido los minutos, pero en Charlotte, si lo hubiesen cogido, creo que hubiese tenido mucho más protagonismo, y la imagen que tenemos de él en la actualidad sería muy, muy distinta, y creo que además que es un jugador que tendría muchísimo sentido para Charlotte. Luego, con este pick número 28, sí que para los Jazz me planteé varias cosas, pero al final, teniendo en cuenta que ya les he dado a Keyonte George y a Cam Whitmore, jugadores como Nick Smith Jr., Kobe Bufkin, por mucho que me gusten, es que no tienen sentido para este equipo. Y Dariq Whitehead, Leonard Miller, que sobre todo creo que fue el jugador que más me planteé a la hora de hacer el redraft, a pesar de que tampoco ha demostrado mucho en Minnesota, a mí es que es un tío que me gustaba mucho y creo que tenía mucho sentido. Pero al final, para los Utah Jazz, me ha acabado decantando por Jett Howard. Porque al final es un tirador, un tío que es verdad que ha tenido 2 años un poco malos en los Orlando Magic, pero que bueno, creo que a la larga podría tener bastante sentido en los Jazz. Se acaba proyectándose como un buen tirador dentro de la NBA. Pues al final, Utah es un equipo que todo lo que sea talento le vale. Y creo que Jett Howard, Keyonte George y Cameron Whitmore te pueden salir mejor o peor alguno, pero hubiesen sido 3 apuestas de talento puro para el Utah y yo no lo habría visto con malos ojos este draft si lo hubiesen hecho en el momento. Y luego nos quedan los últimos picks. En primer lugar, los Denver Nuggets, que os voy a deciros que he hecho un pick que me ha encantado, ya ha sido uno de los picks que más me ha gustado, y es que estuve a punto de darles a Chris Murray, pero luego, pensándolo bien, dije, joder, hay un jugador que me ha caído un poco, porque no encajaba en ningún equipo todavía, pero es que para mí, Jalen Wilson es un tío muy interesante dentro de la NBA, un jugador que rebotea bien, que tira bien de 3, que en defensa es correcto y que además es largo y que tiene capacidad atlética. Creo que es ese perfil de jugador que para la segunda unidad de los Nuggets sería muy favorecedora y creo que hubiese sido un pick muy, 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 muy top por parte de los Nuggets. Y luego por hacer el último pick del draft, aquí sí que los Clippers, pues puedes coger un poco, si quieres coger un base un poco más prometedor, podías coger a Kobe Bufkin. También me planteo a Dariq Whitehead porque me parece un buen tirador, pero bueno, que hay que ver que todavía porque ha tenido muy pocos minutos en Brooklyn. Leonard Miller, lo que os digo, pero bueno, conociendo un poco cómo draftea a los Clippers y tal, creo que al final el jugador con más sentido para ellos es Chris Murray, un 3-4 tirador, que bueno, en defensa es más o menos correcto, que no ha tenido... Ha sido un poco de... Para mí una poco de decepción, la verdad, yo me esperaba más de él en Portland de momento, pero bueno, creo que los Clippers con el pick 30 yo creo que le cogerían porque es ese tipo de jugador que ha demostrado que querían poner al lado de Kawhi y compañía. Entonces, nada, aquí es como ha quedado el draft, entonces vamos a repasar un poquito y ya cerramos el vídeo. Entonces tenemos los Spurs con Victor Wembanyama, luego Charlotte con Amen, los Blazers con Brandon Miller.
Asor y Bilal en el 4 y el 5, aunque lo que os digo, podrían ser intercambiables. Luego Kayson Wallace en el 6, que me parece un pick muy top, con Scoot en el 7 para Washington, que creo que tendría mucho sentido para ellos, buscando potencial. Luego Derek Lively en el 8 para los Pacers, que creo que es un fit que tendría muchísimo sentido. Cameron Whitmore buscando el puro potencial. Y luego Tumani Camara en el 10 a los Thunder, que creo que estamos todos de acuerdo que es el fit perfecto. Luego Grady Dick, que me parecería un picazo para los Magic en el pick número 11. Luego Jarius Walker a Dallas, más de lo mismo. Gigi Jackson, que creo que es la típica apuesta que hay en los Raptors. Brandon Podziemski en el 14, que creo que es un pick muy muy interesante para los Pelicans. Y no os lo dije, pero a Podziemski, si Grady Dick se hubiese ido en el 9 a los Jazz, yo creo que hubiese puesto a Podziemski para los Magic en el 11. Luego Hendricks en el 15 a los Hawks, que me parece muy top. Que John Jones repetirían los Jazz. Anthony Black en el 17, que es verdad que cae un poco, pero creo que de verdad caería si hubiese un redraft. Luego Bryce Sensabaugh, que sé que se ha podido sorprender un poco, pero es que me encaja mucho para los Heat. Luego Jordan Hawkins y Terry Jackson Davis cerrando el top 20. Y luego Jaime Jaquez y Strother para los Nets. Noah Clowney para los Blazers, que me gusta bastante. Andre Jackson Jr. para nosotros, que bueno, si hubiésemos salido de este draft con Walker y Andre Jackson Jr., es verdad que prefiero a Lively y a Omax, pero bueno, también me hubiesen parecido muy buenos picks. Luego Marcus As en el 25, Shepard también repitiendo, Omax en el 27, que me parece que tiene mucho sentido para los Hornets, y luego Jet Howard, Jalen Wilson a los Nuggets, que os he dicho que me ha gustado mucho, y Chris Murray. Entonces, nada, lo que os digo, al final hacer un redraft es muy complicado contentar a todos con todos los picks, porque al final, ya os lo digo, siempre os lo dije el otro vídeo y os lo vuelvo a decir, os animo a que lo hagáis vosotros porque es que es verdad que es muy complicado, pero bueno, yo creo que dentro de lo que cabe todos han tenido bastante sentido, todos tienen su lógica y sus argumentos detrás, entonces nada, que espero que os haya gustado un montón, darle un buen like y un buen vídeo, y suscribiros y un buen comentario, que nada, que ya sabéis que me ayudáis un montón, y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de Sixman. Un abrazo.